Un amplificador sumador implementado con un amplificador operacional entrega en su salida un voltaje igual a la suma de los voltajes que tiene en sus entradas. Y estas pueden ser dos o más señales. Cada una de las entradas tiene una resistencia, llamadas resistencias de entrada, que al combinarse con la resistencia de realimentación, forman un amplificador inversor de corriente continua de ganancia establecida. Y eso es lo que vamos a diseñar en este vídeo. Así que te doy la más cordial bienvenida. ¡Comenzamos! ¿Cuál es la morfología de un amplificador operacional, pero que sume dos o más señales? Te lo dibujo aquí. Vamos a hacer primero un dibujo con varias señales de entrada y luego lo vamos a aplicar a dos para hacer un ejemplo mucho más práctico. Entonces fíjate, aquí tenemos el amplificador operacional, la entrada inversora, la no inversora. La entrada no inversora, la positiva si quiere, lo llevamos a tierra. Lo ponemos así. Ahora, en la entrada inversora, aquí van a estar todas las señales que tú quieras justamente sumar. Por ejemplo, te voy a poner aquí, a ver, dibujemos, aquí va a haber una señal de entrada con una resistencia R, lo llamaremos R1. Puede haber aquí otra señal de entrada, la resistencia R sub 2. Una tercera señal de entrada, la resistencia R sub 3. Aquí pongamos E sub 1, E sub 2, E sub 3. Y así podrías sumar, digamos, muchas señales. Aquí pongamos así una resistencia R sub N y una entrada E sub N. Así puede ser el circuito de entrada. Entonces aquí tendrás corrientes de la misma manera. Fíjate, vas a tener que las corrientes, por decirte, la corriente I sub 1, estará la I sub 1, aquí estará la corriente I sub 2, ¿no? La I sub 3, y aquí tendrás la I sub N. Y aquí va a haber la salida. Aquí tenemos la salida, la tensión, que lo hemos llamado E sub 0 para seguir con la secuencia de los anteriores vídeos. Y aquí se va a presentar también una resistencia, va a haber aquí una resistencia de realimentación, ¿no? Tendríamos así, lo llamaremos la R sub F. Entonces fíjate, así puede ser un sumador realizado con un amplificador operacional. Pero para fines prácticos, a ver, dibujaremos aquí un sumador que tenga solamente dos entradas. Queremos sumar solamente dos señales de entrada. Aquí está la entrada inversora y la no inversora. La no inversora lo enviamos a tierra. Aquí está la salida, más menos E sub 0. Y aquí a la entrada inversora vamos a conectar justamente dos resistencias. Lo podemos ponerlo así. Aquí va a estar la R1 y aquí estará la resistencia R sub 2. La entrada E sub 1 y aquí la E sub 2. Y aquí viene la resistencia de realimentación. Llamaremos la R sub F. Bueno, ¿qué tendríamos entonces aquí? Pongamos las corrientes. Aquí va a haber una corriente, la I sub 1. Aquí estará la corriente I sub 2. De esa forma, y aquí vendrá la corriente, lo pongamos esta, la corriente I sub F, que va a pasar por la resistencia R sub F. Entonces, si te fijas, si hacemos suma de corrientes en este nodo, si quieres aquí, la I sub F va a ser igual a la suma de las corrientes I sub 1 más la corriente I sub 2. Y si esto llevamos a términos de voltaje, ¿cómo sería? Anotemos esto, que sea la ecuación 1. Y aplicando la ley de Ohm, la tensión E sub 1, aquí va a ser igual. Eso va a ser igual a I sub 1 por la resistencia R, pongamos R sub 1. Es decir, te voy a dibujar el lazo, que sería esta tensión, ¿no? Viene por aquí y pasa por esto, se va a tierra. Ahí se cierra, ¿no? Y va a ser muy similar para la tensión, si quieres, la E sub 2. La E sub 2 va a ser igual a la corriente I sub 2 por la resistencia R sub 2. Entonces aquí, como puedes ver,
tendríamos esto. Es otro lazo, viene por aquí y a tierra. Esta que sea la ecuación, si quieres, la ecuación 2, lo llamaremos esta. Y esta que sea la ecuación 3. ¿Y cómo sería si tomamos en cuenta la tensión de salida? A ver, veamos acá qué pasa con la tensión de salida. Aquí vamos a tener lo siguiente. Esto va a generar algo así, ¿no? Viene por aquí y se va a tierra. Cierra el circuito por ahí, ¿no? Esa corriente, llamaremos la corriente esto, también la I sub F. Entonces, tendríamos aquí que E sub 0 va a ser igual a I sub F por R sub F. Pero fíjate, está en sentido contrario esta I sub F viene por aquí y la que está generando E sub 0 tiene sentido contrario. Por tanto, aquí aparece el signo menos. Y esto lo llamaremos la ecuación 4. Ahora analicemos. Veamos en la ecuación 1. Las ecuaciones, pongamos aquí la 2, la ecuación 2 y la 3. Lo vamos a reemplazar en la ecuación 1, ya despejando. Entonces aquí tendríamos, fíjate, la corriente I sub 1. ¿A qué es igual I sub 1? Podemos despejar de aquí. La I sub 1 va a ser igual a E sub 1 dividido esto entre R sub 1. Más, ahora la corriente I sub 2. S sub 2 también lo despejamos de aquí. Va a ser igual a E sub 2 sobre R sub 2. Y eso es igual a la corriente I sub F, a esa otra corriente. Pero I sub F podemos despejarlo de aquí. Entonces tendríamos aquí, fíjate, será en esta parte menos E sub 0 dividido entre la resistencia R sub F. Entonces esto que sea la ecuación 5. Y de la 5, si despejamos E sub 0, ¿a qué va a ser igual? Esto será igual a menos la resistencia R sub F, que va a multiplicar a la suma de E sub 1 dividido entre R sub 1 más E sub 2 dividido entre R sub 2. Tenemos eso. Ahora, si las resistencias R sub 1, hacemos que R sub 1 sea igual a la resistencia R sub 2 y esto igual a una resistencia R, entonces, ¿qué vamos a tener? Que E sub 0 va a ser igual a menos, podríamos factorizar de aquí la resistencia, porque ahora es simplemente R. Será igual a menos R sub F dividido entre R. Y esto va a ser igual, aquí entre paréntesis, E sub 1 más E sub 2. Entonces tenemos una ecuación muy importante. Y fíjate, si quieres tener ganancia en la suma, pues aquí tienes, te lo voy a pintar esto de otro color. Aquí tendrías ese factor de ganancia. ¿Cuánto quieres que sea la ganancia? RF puede ser 2 veces R, 3 veces, o cuánto tú quieres amplificar. Aquí estarías amplificando la suma. Pero si no quieres que se amplifique, ahora sucede lo siguiente. Fíjate que puedo hacer que RF sea igual a R. En este caso voy a tener que E sub 0, entonces va a ser igual a menos simplemente la suma E sub 1 más E sub 2. Y aquí lo que hemos conseguido es justamente ya el circuito sumador. Estamos sumando las dos entradas, los dos voltajes de entrada, E sub 1 más E sub 2, pero se está invirtiendo su fase con menos. Ahora, si no quieres que haya inversión de fase, a continuación de aquí del circuito, fíjate, te lo voy a dibujar aquí, a continuación de esto, tú puedes poner un bloque que ya hemos diseñado, el circuito inversor, ¿no? Eso puedes ver el vídeo respectivo, pones el inversor y aquí a la salida vas a obtener un E sub 0, llamaremos E sub 0 1, un nuevo E sub 0, que solo va a ser E sub 1 más E sub 2, porque ya la inversión es así no menos, con este otro menos lo estarías eliminando y solo obtendrías esto. Pero repito, siempre y cuando quieras mantener la fase, que no hay inversión de fase, entonces acoplas aquí a la salida un inversor, que ya hemos hecho el diseño de eso en un circuito anterior. Te mando a un vídeo anterior para que veas cómo se hace el diseño de ese circuito inversor. En forma general, te voy a anotar aquí cómo sería si tú tienes las, digamos, las N entradas. Aquí tendrías que sub 0, ¿no? Va a ser igual, en este caso, a menos R sub F, y aquí estarían sumadas las tensiones, en todo caso las corrientes, E sub 1 sobre R1, más E sub 2 sobre R2, así, más, y aquí continuaríamos hasta E sub N
sobre la resistencia R sub n. Esto es la forma, si quieres, genérica. Lo vamos a poner así. Cuando tienes más de dos entradas, más de dos señales de entrada, y tú quieres sumar. Es decir, esto es en referencia a este circuito genérico que lo hemos puesto ahí. Bien, entonces de esa manera se diseña un sumador usando, en este caso, un solo amplificador operacional. En el siguiente video te voy a mostrar cómo se hace el diseño de un restador. Así que nos reencontramos en el siguiente video.